Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy conmigo. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida de corazón y los invito a que se queden un ratito más, que se suscriban y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha encendido las redes, ha generado miles de conversaciones y ha tocado el corazón de muchísimos de ustedes. Vamos a hablar de una conexión que parece trascender la pantalla, de una dupla que cuando se junta, boom, el universo de las series turcas vibra con una energía especial. Me refiero por supuesto a Can Yaman y Demet Özdemir, y a esa magia que comparten, que muchos de ustedes han bautizado como Siempre Contigo. ¿Qué hay detrás de esa química tan palpable? ¿Es solo actuación, o hay algo más profundo que nos atrapa y nos hace suspirar? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, a recordar esos momentos icónicos y a entender por qué su complicidad nos parece tan auténtica y sobre todo, tan nuestra. Recuerdo perfectamente la primera vez que vimos a Can y Demet juntos en pantalla. Fue en Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos aquí, y desde el primer instante, la chispa estuvo ahí. No era una química forzada, no era algo que se sintiera ensayado. Era natural. Era como ver a dos personas que se conocían de toda la vida, que se entendían con una mirada, con un gesto. Y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier serie. La trama giraba en torno a Sanem, una joven aspirante a escritora con un corazón lleno de sueños y una imaginación desbordante, que se ve envuelta en el mundo del marketing por una serie de circunstancias inesperadas, y Can, un fotógrafo exitoso, enigmático y algo temperamental, dueño de una agencia de publicidad de renombre. Pero más allá de los enredos románticos, de la comedia que nos arrancaba carcajadas y los dramas que nos mantenían al borde del asiento, lo que realmente cautivaba era cómo interactuaban. La forma en que Can miraba a Demet, esa dulzura en sus ojos cuando ella lo provocaba, lo desafiaba o lo hacía reír con su ingenio y espontaneidad, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestras casas, a nuestros corazones. Y Demet, con su frescura inigualable, su picardía encantadora y su vulnerabilidad a flor de piel, respondía a esa intensidad de Can de una manera que te hacía creer en cada palabra, en cada caricia, en cada beso como si fueran reales, palpables. Piensen en esas escenas icónicas que se quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria. La escena de la lluvia, por ejemplo. Esa escena, cargada de una tensión palpable, de una emoción desbordante, donde la distancia entre ellos se acortaba lentamente, 1 milímetro a la vez, como si el mundo alrededor dejara de existir, como si solo importara ese instante, esa conexión que se intensificaba con cada gota que caía. O las peleas que, lejos de ser destructivas, estaban repletas de sarcasmo inteligente, de réplicas ingeniosas y de chispas evidentes, donde se notaba la diversión y la complicidad que compartían incluso en el conflicto. Es esa dualidad, esa asombrosa capacidad de pasar de la risa contagiosa a la pasión arrolladora en un instante, lo que hizo que Erkenci fuera mucho más que una serie, se convirtió en un fenómeno cultural. Y Can y Demet fueron, sin lugar a dudas, los arquitectos de ese fenómeno. No se trataba solo de memorizar diálogos o de seguir instrucciones de dirección, sino de sentir profundamente a los personajes, de hacerlos suyos, de imprimirles esa verdad, esa autenticidad que solo dos actores talentosos, apasionados y genuinamente conectados pueden lograr. Pero esta historia, amigos, no termina en Erkenci. A pesar de que cada uno ha seguido sus propios caminos, construyendo sus exitosas carreras por separado, la sombra de su unión en pantalla sigue presente, vibrante y latente. El cariño incondicional del público es un testimonio vivo y poderoso de esa conexión. Ustedes, la audiencia, han sido los verdaderos guardianes y alimentadores de esa llama. Cada vez que aparece una foto de ellos juntos, cada vez que se menciona su nombre en la misma frase, las redes sociales explotan, se inundan de mensajes y reacciones. Y eso, créanme, no es casualidad. Es porque ustedes han sido testigos directos de esa magia, la han sentido en su interior y la han adoptado como propia. Es como tener un equipo deportivo favorito y cuando ese equipo gana, la alegría, la euforia es compartida, es colectiva. Con Can y Demet, siento que esa alegría también es colectiva, un sentir compartido que une a miles de fans alrededor del mundo. Y hablando de ese sentimiento tan especial que muchos han bautizado como Siempre Contigo, ¿qué significa realmente? Para mí y sé que para muchos de ustedes también, significa que a pesar de que cada uno siga construyendo sus propias carreras individuales, la huella que deja Ron juntos en la pantalla es imborrable.
Es la memoria vívida de esos personajes que nos hicieron soñar despiertos, que nos hicieron reír hasta que nos doliera el estómago y sí, también llorar de emoción, de empatía con sus vivencias. Es la sensación profunda de haber presenciado algo realmente especial, algo que trasciende lo efímero de una serie, algo que se queda grabado en el alma. Es la admiración sincera por el talento individual de cada uno, pero sobre todo por la sinergia única, esa energía complementaria que crearon juntos. Can Yaman con su carisma arrollador que parece emanar de cada poro, su energía contagiosa que te atrapa desde el primer momento y esa mirada penetrante que tiene el poder de derretir hasta el hielo, ha conquistado corazones a nivel mundial. Sus proyectos posteriores en diferentes países y géneros han demostrado su versatilidad y su asombrosa capacidad para abordar una amplia gama de personajes, dejando siempre una marca indeleble. Y Demet Özdemir con su dulzura natural, su expresividad facial que transmite emociones complejas con una sola mirada y su profesionalismo intachable, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha demostrado una y otra vez su talento innato, dejando al público cautivado y expectante con cada uno de sus roles, ya sean dulces, fuertes, complejos o alegres. Pero cuando se juntaron, cuando sus talentos individuales convergieron en Erkencikus, se creó algo diferente, algo superior a la suma de sus partes. Fue como si dos elementos perfectamente compatibles hubieran reaccionado en el laboratorio de la actuación para formar un compuesto aún más especial, más potente. No se trataba de eclipsarse mutuamente, sino de potenciarse, de sacarse lo mejor el uno al otro. Se inspiraban, se desafiaban, se complementaban de una manera que resultaba fascinante de observar. Y esa dinámica, esa conexión, se reflejaba potentemente en la pantalla, haciendo que sus escenas fueran aún más impactantes, más creíbles, más conmovedoras. Recuerdo haber leído entrevistas donde ambos hablaban con gran aprecio de la excelente relación que tenían en el set, de lo cómodo y libre que se sentían trabajando juntos, de la confianza mutua que se inspiraban. Y eso, créanme, se nota en cada fotograma. La confianza, el respeto, la camaradería y la diversión que compartían se transmitían directamente al público, haciendo que la experiencia de ver la serie fuera infinitamente más placentera y envolvente. Y es este cariño profundo y sincero que ustedes, el público, le tienen a esta dupla, lo que nos impulsa a querer seguir hablando de ellos, a analizar y celebrar su conexión. Ustedes son la prueba viviente de que una conexión en pantalla, una química bien lograda, puede trascender el tiempo y el espacio, puede dejar una marca imborrable en la memoria colectiva. Ustedes son los que mantienen viva la esperanza de que quizás, algún día, en el futuro, vuelvan a coincidir en un nuevo proyecto, regalándonos otra historia que nos haga vibrar. Y mientras ese día llega, disfrutamos con alegría de sus éxitos individuales, de sus logros personales y profesionales, pero siempre con esa añoranza bonita, ese recuerdo tierno de lo que fue, de lo que compartimos con ellos. ¿Qué hace que esta química sea tan especial, tan única? Creo que va mucho más allá de la belleza física, aunque ambos son innegablemente atractivos y poseen un magnetismo natural. Es la forma en que sus personalidades se entrelazaban de manera orgánica en pantalla. Can con esa intensidad arrolladora y esa forma tan directa y apasionada de expresar sus emociones, a veces explosiva, y Demet con su dulzura inherente, su inteligencia emocional aguda y su asombrosa capacidad para mostrar vulnerabilidad de una manera conmovedora y realista. Se creaba un equilibrio perfecto entre ellos. Él era el torbellino, la fuerza imparable, y ella era la calma que encontraba su centro, su refugio, en medio de ese torbellino. Y esa contraposición, esa armonía de opuestos, era absolutamente fascinante de presenciar. Piensen en las pequeñas cosas, esos detalles aparentemente insignificantes que marcan la diferencia. La forma en que sus manos se rozaban por casualidad, las miradas cómplices que se lanzaban en medio de una conversación, las sonrisas tímidas que se escapaban sin poder ser contenidas, las explosiones de risa genuina que parecían contagiar todo a su alrededor. Eran detalles sutiles que en manos de actores menos talentosos, menos conectados, pasarían desapercibidos, se perderían en el trasfondo. Pero en las manos expertas y apasionadas de Can y Demet, esos pequeños gestos se convertían en momentos memorables, en pequeñas joyas que enriquecían sus actuaciones. Eran esos detalles los que le daban una autenticidad inigualable a sus personajes, los que los hacían reales, tangibles, cercanos a nosotros. Y por eso nos encariñamos tanto con ellos, nos enamoramos de sus personajes. Porque nos reflejamos en sus emociones, en sus luchas internas, en sus alegrías desbordantes. Nos vemos a nosotros mismos en ellos.
Además, es fundamental reconocer y valorar el trabajo que se realiza detrás de cámaras, el esfuerzo colectivo que hace posible una obra de arte. La dirección artística, la cuidadosa selección del guión, la emotiva banda sonora, todo contribuye a crear esa atmósfera mágica que nos envuelve. Pero cuando la pareja protagónica posee esa conexión tan fuerte, tan palpable, todo lo demás brilla aún con más intensidad. Es como el ingrediente secreto, el toque maestro que potencia todos los sabores, que eleva la experiencia a un nivel superior. Y es precisamente esa magia inefable la que ha inspirado tantas conversaciones apasionadas en línea, tantos foros de discusión, tantos debates intensos. La gente quiere entender qué hace que una dupla funcione tan bien, qué es lo que crea esa chispa que enciende la pantalla. Y con Khan y Demet, la respuesta parece ser una combinación perfecta de talento individual excepcional, una profunda conexión profesional basada en el respeto mutuo y la admiración, y quién sabe, quizás un poco de esa chispa divina, de ese destino que hace que las cosas sucedan y que las parejas sean inolvidables. Hoy, cuando miramos atrás a esos momentos que compartimos con ellos en Erkencicus, sentimos esa misma emoción que nos embargó en su momento. Recordamos porque nos enamoramos perdidamente de sus personajes, porque nos enganchamos de tal manera a sus historias, a sus vidas ficticias que se sentían tan reales. Y recordamos, sobre todo, la forma en que nos hicieron sentir. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la fuerza de los sueños, en la posibilidad de encontrar esa persona que te complementa a la perfección, que te entiende sin necesidad de palabras, que te inspira a ser mejor. Y para ustedes, mis queridos amigos, que han sido parte activa de este fenómeno, que han compartido su amor incondicional por Khan y Demet, que han celebrado cada momento y han mantenido viva su leyenda, quiero decirles algo fundamental: gracias. Gracias por su pasión desbordante, por su entusiasmo contagioso, por mantener viva esa llama de admiración y cariño. Ustedes son el alma de este canal, la fuerza que nos impulsa a crear este tipo de contenido, a revivir estas historias que tanto amamos. Así que, en resumen, hemos viajado de nuevo a esos momentos que nos hicieron suspirar con nostalgia y emoción, hemos recordado la química innegable y el talento deslumbrante de Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos reflexionado profundamente sobre por qué su unión en pantalla sigue resonando tan fuerte en nuestros corazones, ese sentimiento de siempre contigo que ustedes, nuestra increíble comunidad, han abrazado con tanto cariño y devoción. Su complicidad en pantalla fue un regalo invaluable para el mundo de las series turcas, y es un legado que seguiremos celebrando y atesorando por siempre. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de recuerdos y emociones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Y ahora, llegamos a la parte más importante, la que ustedes tanto esperan. Quiero leer sus opiniones, sus reflexiones, sus recuerdos. ¿Qué escena de Khan y Demet es su favorita? ¿Qué es lo que más recuerdan de su tiempo juntos en pantalla? ¿Qué es lo que más les gusta de su química? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa conexión, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que ayuda muchísimo al canal a crecer y a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todas aquellas personas que también aman a esta dupla inolvidable, y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. No pierdan la oportunidad de formar parte de esta familia, y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los veo en el próximo vídeo. Chao, chao.